Buenas noches. En esta exposición analizaremos el caso Plataforma Ciudadana Horizonte versus Estado de Norvalia, relacionado con las presuntas vulneraciones a la libertad de expresión, reunión, asociación y al acceso de la justicia. Nuestro objetivo es determinar si el caso puede ser presentado ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, identificar los derechos presuntamente vulnerados y explicar la importancia de este sistema para la protección de los derechos humanos. Bueno, el primer punto, ¿no? El caso puede ser presentado ante un sistema internacional de protección de derechos humanos, indicando cuál sería el sistema competente y describiendo el procedimiento aplicable. El caso Plataforma Ciudadana Horizonte versus el Estado de Norvalia puede ser presentado ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ya que Norvalia ha ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Esto se debe a que las medidas adoptadas por el Estado podrían haber vulnerado derechos como la libertad de expresión, la libertad de reunión, la libertad de asociación, las garantías judiciales y la protección judicial efectiva. El procedimiento comienza con la presentación de una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Si la Comisión verifica que se cumplen los requisitos de admisibilidad, analiza al fondo del caso y emite recomendaciones al Estado. Si estas no son cumplidas, el caso puede ser remitido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual emitirá una sentencia definitiva y obligatoria, pudiendo ordenar la reparación de los derechos vulnerados. Siguiente. Ya, para examinar si se cumplen los requisitos de admisibilidad exigidos por acceder a dicho sistema, primeramente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que se admita, tiene que cumplir una serie de requisitos, ¿no?, que están en el artículo 46 y 47 de la Convención Americana de Derechos Humanos. En este caso, los recursos internos agotados, ¿no? En primer lugar, se exige el agotamiento de los recursos internos, ¿no? En este caso, Laura Beira presentó una acción de amparo, interpuso también un recurso de apelación, también acudió al Tribunal Constitucional. Sin embargo, ninguno de estos recursos resolvió el fondo del asunto. En segundo lugar, se aplica la excepción prevista en el artículo 46.2 de la Convención porque los recursos no son efectivos. La vía contenciosa administrativa demora más de 5 años, no se suspenden las medidas restrictivas, no permite acceder a los informes de inteligencia utilizados al Estado, por ello exige el retardo injustificado y no garantiza una protección judicial efectiva. Asimismo, se cumple el requisito de no duplicidad, ¿no?, ya que el caso no ha sido presentado ante otro organismo internacional de protección de derechos humanos. Finalmente, la Comisión Interamericana de Derechos es competente para conocer el caso porque Norvalia ha ratificado la Convención Americana y los hechos podrían constituir violaciones de derechos protegidos por el tratado. Por estas razones el caso cumple los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 46 y 47 de la Convención Americana, por lo que puede ser admitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para analizar el fondo. Siguiente. 3. Los principales instrumentos internacionales y comunitarios interamericanos aplicables al caso Plataforma Ciudadana Horizonte versus Estado de Norvalia son los siguientes. 1. Instrumento principal, Convención Americana sobre los Derechos Humanos, Pacto de San José, 1969. Este es el instrumento central del sistema interamericano, ratificado por el Estado de Norvalia. En el caso hipotético, protege los derechos presuntamente violados por las medidas estatales, bloqueo de cuentas digitales, prohibición de reuniones públicas, procesos penales y incitación indirecta, y detención del periodista Laura Beira.
Artículos más relevantes. Artículo 7, derecho a la libertad personal. Artículo 13, libertad de pensamiento y de expresión. Artículo 15, derecho de reunión. Artículo 16, libertad de asociación. Artículo 25, protección judicial. Los otros instrumentos americanos relevantes. Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 1948. Base histórica del sistema, complementa la Convención en materia de libertad y expresión y reunión. Protocolo adicional a la Convención Americana en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Protocolo de San Salvador, 1988. Podría aplicarse si las protestas se relacionan con reformas económicas y derechos sociales, aunque el núcleo del caso es civil y político. Instrumentos universales ONU aplicables. Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, 1966. Artículo 19, libertad de expresión. Artículo 21, derecho a la reunión pacífica. Artículo 9, libertad de seguridad personal. Artículo 14, garantías judiciales de debido proceso. Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948, artículos 19, expresión, artículo 20, reunión y asociación, artículos 9 y 10, libertad y debido proceso. Sirve como referencia interpretativa. Principios y directrices de la ONU sobre la libertad y expresión en reunión pacífica, especialmente en contextos de protesta y el uso de Internet. Siguiente. Derechos humanos vulnerados. En el caso de Plataforma Ciudadana Horizonte, se vulneran varios derechos reconocidos en la Convención Americana de Derechos Humanos. Primero, el derecho a la libertad de expresión, previsto en el artículo 13. El Estado bloqueó las cuentas de la plataforma en redes sociales, sin orden judicial, y restringió a Laura Beira la difusión de mensajes, incluso cuando se trataba de críticas al gobierno, o también cuando se trataba a convocatorias pacíficas. Estas medidas limitan el debate democrático y constituyen restricciones desproporcionadas a un derecho fundamental. El segundo derecho vulnerado es el de derecho a la reunión y la libertad de asociación, reconocido en los artículos 15 y 16. La prohibición de realizar convocatorias durante 6 meses impide que las personas se organicen, participen en manifestaciones políticas, sin existir pruebas de que la plataforma promoviera actos violentos. El tercer derecho vulnerado es el derecho a la libertad personal, establecido en el artículo 7. Laura fue detenida durante 8 días por hechos relacionados con el ejercicio de su libertad, lo que plantea dudas sobre la legalidad y la proporcionalidad de esta medida. El cuarto derecho vulnerado son las garantías judiciales y la protección judicial, que están previstos en los artículos 8 y 25. En este caso, los tribunales rechazaron analizar a fondo el caso y el Tribunal Constitucional declaró inadmisible el recurso, dejando a Laura sin un recurso judicial efectivo para proteger sus derechos. Y finalmente, se vulnera el principio de legalidad que está reconocido en el artículo 9 de la Convención Americana. El delito de incitación indirecta al desorden público tiene una redacción amplia y además es ambigua, lo que permite interpretaciones arbitrarias y puede afectar el ejercicio legítimo de la libertad de expresión. En conclusión, las medidas adoptadas por el Estado resultan incompatibles con los estándares del sistema interamericano porque restringen derechos fundamentales sin demostrar que sean necesarias, proporcionales y respetuosas del Estado de Derecho. Siguiente. Bueno, compañeros, para poder finalizar con la presente exposición, también es primordial mencionar la importancia de los sistemas internacionales de protección, en el cual voy a mencionar 5 puntos importantes, que son los siguientes. Una de las importancias en este sistema sería que actúan cuando la protección nacional es insuficiente. Asimismo, supervisan el poder del Estado y fortalecen el Estado de Derecho, así como también protegen la libertad de expresión y a quienes defienden los derechos humanos. Del mismo modo, garantizan la reparación a las víctimas e impulsan las reformas. Y por último, exigen que toda restricción a los derechos sea legal, necesaria y proporcional.
Estos son los 5 puntos importantes que serían relevantes para la presente exposición. Eso sería todo y gracias.